En tiempos actuales, acompañamos a los distintos actores del mercado asegurador en la carrera por la transformación digital. Ser ágiles ya no es una opción. En la era digital, la velocidad de comercialización y el acceso global a productos y servicios son fundamentales para mantenerse por delante de la competencia y ofrecer una excelente experiencia al cliente. Smartix es una plataforma para crear experiencias únicas para los clientes, basadas en el producto y el canal de distribución, y se integra a la perfección con los sistemas internos y externos dentro de la empresa. Smartix permite a las empresas superar los desafíos de la industria y centrarse en la transformación. La transformación digital nos inspiró a diseñar un portafolio con soluciones flexibles para nuestros clientes. Creamos un seguro de arrendamiento que se adapta a las facilidades del mundo digital. Diseñamos un seguro de auto que nuestros clientes pueden activar y desactivar cuando realmente lo necesitan. Los acompañamos en esos momentos inesperados por tan solo 123,000 pesos al año. Los protegemos ante posibles fraudes del mundo digital y cuidamos a cada miembro de la familia, incluyendo a los peluditos. Y lo mejor es que ahora nuestro portafolio podrá ser comercializado en Moon Digital, la plataforma que permitirá cotizar y vender todas nuestras soluciones. Somos tu compañía siempre, transformándonos en cada paso. En Global Seguros tenemos soluciones para los que sueñan junto a su familia y saben que futuro es sinónimo de posibilidades. En Global Seguros encuentras la tranquilidad de proteger a los que más quieres. Nos comprometemos por ti, por tu familia, por el futuro. Empresa vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. En Experian creemos en el poder de la data para crear un mejor mañana. Capacitamos a los consumidores y a nuestros clientes para que administren sus datos con confianza. Ayudamos a las personas a tomar el control de su comportamiento financiero y a acceder a los servicios financieros. Ayudamos a identificar y transformar las oportunidades de nuestros clientes en negocios sostenibles. Potenciamos oportunidades y creamos juntos un mejor mañana. Fenomenal. Simplemente asegurarme que están viendo mi láser y que están viendo la presentación y empiezo. Adelante. Ok. Bueno, hoy les voy a hablar de soluciones innovadoras ante eventos inesperados. La verdad es que cuando preparaba la presentación decidí que iba a estructurar la ponencia de hoy en dos partes. Una parte que tiene que ver con qué entendemos por innovación, qué tipos de innovaciones hay y a qué tipo de innovación tenemos que apuntar, y la respuesta del sector asegurador a esa necesidad de innovación, desde un punto de vista de las startups y el ecosistema de InsurTech, que no solamente son startups, y de los aseguradores tradicionales y cómo interactúan con ese ecosistema y cómo generan innovación. Y la forma de traer esto a la vida va a ser enfocarme en varios casos de estudio que van a intentar explicar cómo se utilizaron distintas herramientas para generar innovación en respuesta a esos riesgos emergentes. Y al final terminaré con una conclusión que realmente va a qué se necesita para poder hacer este tipo de innovación y este tipo de productos y cuáles son esos ingredientes para el éxito que vemos a grande nivel en todas las empresas, tanto las startups como las empresas tradicionales del área de seguros cuando desarrollan innovación. Bueno. Lo primero que tengo es un disclaimer. En esta presentación hay muchísimas empresas, algunas de las cuales están difuntas, otras que están vivas, algunas que tienen mucho éxito, otras que tienen los peores loss ratios de la historia. Entonces, simplemente nada de lo que diga hoy es más que un ejemplo para poder explicar ciertas herramientas de cómo desarrollar una solución innovadora, pero no pretenden ser ningún tipo de recomendación respecto a la inversión en ninguna de estas empresas. Ok, entonces, ¿qué es innovación, ¿no? ¿Y qué entendemos por innovación y qué tipo de innovación queremos tener? Brevemente, la teoría de la innovación me podría llevar muchas horas de ponencia. Cuando doy clases sobre el tema, normalmente tenemos 8 horas dedicadas solamente a esto.
Pero distinguimos entre tres tipos de innovación. La evolución de los productos en forma normal, que normalmente lo que hace es mejorar un producto existente, ¿no? Y el ejemplo de los coches es, por ejemplo, la transmisión manual versus la transmisión automática. Fue una innovación que se introdujo en 1940 y se le introdujo como una opción para un coche, para que, por ejemplo, las mujeres en aquel momento tuvieran la opción de una transmisión automática en vez de una transmisión manual. Y cuando se saca ese producto nunca se lo ve como algo que pudiera amenazar al resto de los coches que había en el mercado. Y de hecho hasta el día de hoy coexisten los que tienen la transmisión automática y los que tienen la transmisión manual en el mercado sin que uno haya realmente canibalizado al otro. En el contexto de los coches, cuando se genera el primer Benzmobil en 1886, la idea es revolucionaria. Se pretende pasar del carruaje de caballos a un coche motorizado. Pero el producto es demasiado caro, no tiene escalabilidad y no cambia el marco de valores de la sociedad en su momento, y la gente sigue utilizando los carruajes con caballos. Y es recién cuando sale el Forte en 1908 en donde se genera esa innovación disruptiva, que ¿qué tiene de componentes? Uno, crea un nuevo mercado, un mercado que no existía. ¿Cómo lo hace? Normalmente generando un nuevo marco de valores y asegurándose de que la sociedad siente la necesidad de ese nuevo producto y haciéndolo escalable y permitiendo su viabilidad financiera y que la masa del mercado pueda acceder a ese producto. Entonces, en el contexto de seguros, muchas veces pasa que generamos muchos productos aquí. Generamos productos que parecen revolucionarios, que tienen un componente diferente, pero que nunca salen del nicho, nunca llegan a encontrar esa masa que permite que sea una innovación que realmente sea disruptiva para el mercado. Y hay varios ejemplos en el día de hoy que se encuentran en este lugar. En el caso de los coches eléctricos, por ejemplo, vemos que también tenemos al principio una idea revolucionaria que ni siquiera empieza en el siglo XX, porque empieza a fines del siglo XIX, y es recién en 2008 con el Tesla Roadster que parece ser que se podría masificar, y recién 10 años más tarde estamos viendo un shift en el mercado hacia los coches eléctricos. Entonces, puede que muchos de los productos que tengamos aquí sean productos que en algún momento lleguen a ser disruptivos, pero también es cierto que la industria últimamente ha enfocado muchos de sus esfuerzos en productos que no logran levantar vuelo, ¿no? Y algunos lo hacen muy tarde, como es el caso de la telemática o como es, por ejemplo, el caso de los seguros para mascotas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si uno quiere innovar, necesitamos innovar produciendo productos que sean disruptivos y no que sean revolucionarios. Si además son revolucionarios en la forma en la que cambian el modelo de negocio, fenomenal, pero la idea es que puedan ser catalogados como disruptivos. Entonces, ¿qué se necesita para que un producto sea disruptivo? En principio, o una innovación realmente sea disruptiva. Se necesita que se den 5 componentes de la innovación y muchas veces nos olvidamos de algunos de estos componentes. Entonces, por lo pronto, la sociedad o el mercado tienen que tener la capacidad de visualizar esta innovación, de entenderla como algo tangible. No puede ser un concepto abstracto que no entiendan. Tenemos que tener la capacidad técnica de generarla en forma escalable, de generarla en forma sustentable. Tenemos que poder apuntar al área de negocio de la innovación, es decir, esa innovación tiene que ser rentable, tenemos que poder generar un mercado y tenemos que poder generar un margen para vender ese producto innovador. Y luego hay 2 componentes que normalmente se tienen menos en cuenta. Uno es el componente regulatorio y el otro es el componente social. Es decir, ¿es legítimo hacer esto? ¿Podemos usar cierto tipo de datos para nuestros modelos actuariales en la industria de seguros? ¿Está ok que lo hagamos? Que baje un poco mi micrófono. A ver si... ¿Está mejor ahora? ¿Me escuchan mejor? Bueno, espero que sí. Fenomenal. Y entonces, el componente social es el componente que suele ser el que es clave para pasar de una innovación de tipo revolucionario a disruptivo, porque pasa por integrar esta innovación en cómo quiere vivir la sociedad. Entonces, ¿cómo transformamos esto en un ejemplo de seguros?
Si miramos, por ejemplo, el área de tecnología blockchain o miramos el área de seguros on demand, ¿no? Nos podemos preguntar, ¿se dan todas estas cosas? Cuando estamos desarrollando un producto necesitamos preguntarnos, ¿cómo transformo, por ejemplo, una tecnología como blockchain y sus ventajas en algo que la gente común y el mercado o mis consumidores puedan entender? ¿Tiene sentido? ¿Valorarán la descentralización que trae una tecnología como blockchain? Hemos aprendido, por ejemplo, con la evolución entre Napster y Spotify, que la descentralización no es necesariamente algo que valora el mercado y que normalmente el mercado valora mucho más la comodidad de poder consumir canciones en cualquier momento a través de Spotify o Apple Music, y que es eso lo que valora y no en el modelo Napster que esas canciones vinieran de distintas personas y que fuera un modelo distribuido. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que argumenta que los modelos distribuidos de valor y de mutualización son cosas que la sociedad no entiende y no necesita y no valora y por lo tanto no pagaría por ese tipo de producto. Entonces, cada vez que nosotros hacemos este tipo de ejercicio, entendemos si nuestro producto tiene la capacidad de ser ese game changer o si no va a lograr irse del nicho y va a ser lo que llamamos un shiny toy on the shelf, ¿no? Un experimento más que genera unas líneas en algún periódico y que nos genera buena prensa, pero no necesariamente cambia nuestro negocio en forma significativa. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que queramos hacer innovación? ¿Y cuáles son los innovation drivers? ¿Y cómo entran esos riesgos emergentes de los que queremos hablar en la necesidad o como catalizadores de innovación? Un catalizador de innovación es cualquier presión externa o interna que nos lleve a mejorar y a generar una aceleración en el cambio. Hoy por hoy vivimos en un mundo que tiene una complejidad muy grande, no solamente porque tenemos nuevas fuentes de riesgo, sino porque además tenemos una aceleración en la interconexión de los riesgos a nivel local y a nivel global. A eso se agrega un overload de datos, a eso se agrega la aceleración en el desarrollo tecnológico y los cambios relacionales que hay entre los consumidores y de los consumidores con las empresas. Eso genera un ecosistema muy complejo que todos conocemos y que genera que muchísimas empresas y consumidores necesiten soluciones que les permiten transferir esos riesgos. Para nosotros esa complejidad es la otra cara de la moneda. La industria aseguradora realmente puede ver esta complejidad como una gran oportunidad. Pero para que sea una oportunidad tenemos que poder reaccionar a esas fuentes externas de riesgo y a esas modificaciones en los riesgos de forma rápida y de forma flexible para poder generar nuevos modelos de negocio y nuevos productos y nuevos servicios que apunten a mitigar o a transferir esos riesgos. Entonces, de eso va la presentación del día de hoy. Ok. ¿Cuáles son las principales fuentes de innovación y catalistas de la innovación? En esta slide hay muchísimos que normalmente discuto en un curso con mis alumnos y que hacemos en workshops con clientes, y no todos ellos son lo que llamamos riesgos emergentes. Entonces, en esa primera columna tenemos lo que se llaman catalizadores que vienen del área de la tecnología, en donde obviamente tenemos la inteligencia artificial, la parte de nuevas tecnologías como blockchain, podría estar la computación cuántica, las máquinas autónomas, nuevos tipos de datos. Todo esto nos permite hacer cosas que no podíamos hacer antes, pero además introduce nuevos tipos de riesgos. Entonces, hoy los vamos a ver como qué tipos de riesgos se me generan por estos catalizadores tecnológicos de la innovación y cómo puedo solucionar y mitigar esos riesgos a través de soluciones innovadoras. En el medio tenemos lo que llamamos catalizadores medioambientales. Y estos a veces incluyen el medio ambiente interno de una empresa. Aquí está la pandemia, hay nuevos riesgos como el cyber, que ya no son tan nuevos, porque hace ya tiempo que estamos hablando de ellos, el cambio climático y, por ejemplo, riesgos regulatorios. Son riesgos externos que vienen del medio ambiente y que generan una necesidad de nuevas soluciones. Y luego, desde un punto de vista de la interacción social, tenemos nuevas tendencias como la economía colaborativa, como nuevas tendencias de movilidad, como segmentos que no se aseguran. Entonces, ese tipo de catalizadores sociales de la innovación no solamente generan innovación porque generan nuevas necesidades, sino que algunos de ellos están relacionados con riesgos emergentes. Entonces, los riesgos emergentes
van a tener un impacto en distintas áreas de nuestra cadena de valor aseguradora. Y cuando nosotros miramos el producto, tendemos a pensar en la póliza de seguros. Y en verdad el producto de seguros se considera mucho más que eso. El producto es toda la customer journey que tiene el consumidor cuando consume ese producto, que empieza en el momento que descubre el producto, cuando lo investiga y lo compara con otros productos en el mercado, cuando decide comprarlo, cuando lo compra, lo recibe esa póliza de la forma en la que lo recibe, el tiempo en el que lo recibe, con qué precio, con qué descuentos lo recibe, a través de quién la recibe, y luego todo lo que tiene que ver con etapas de postventa, como por ejemplo el uso de la póliza cuando hay un siniestro, pero también los servicios y el ecosistema de servicios alrededor del seguro que cada día se ofrecen por más aseguradoras. Y las últimas 2 etapas tienen que ver con la retención de ese consumidor, el monitorear que ese consumidor no se vaya a la competencia y el transformar a ese consumidor en un abogado de nuestro producto. Entonces, si nosotros miramos el conjunto de la Customer Journey como producto de seguros, podemos hacer un mapeo bastante exacto entre esa Customer Journey y las distintas áreas o actividades que tiene un asegurador hoy. Entonces, muchas de ellas las reconocerán, como por ejemplo la parte de marketing y de ventas, que está muy relacionada con el área de distribución y el descubrir el producto, todo lo que tiene que ver con la suscripción, la tarificación, el desarrollo de un producto y el manejo de siniestros. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a ver qué innovaciones han afectado qué áreas de esta cadena de valor y qué funciones. Y me voy a centrar sobre todo en las áreas que llamamos áreas funcionales técnicas core, porque son las áreas en donde hay un primer impacto de los riesgos emergentes cuando transforman a un producto o generan un producto nuevo. Entonces, cuando nosotros miramos lo que llamamos riesgos emergentes, al principio el foco está realmente en la parte de desarrollo de producto, el generar tarificación y reglas de suscripción que tengan en cuenta esta nueva fuente de riesgo para la que normalmente no sabemos nada de su siniestralidad, hay pocos datos, etc. Pero si miramos, por ejemplo, un shock externo como la pandemia no es un riesgo emergente, la pandemia fue un shock externo que se nos presentó a todos prácticamente de un día para otro y su impacto fue de un shock sistémico que afectó toda la cadena de valor. Entonces, en los ejemplos que vamos a ver relacionados con la pandemia, tenemos algunos que están enfocados en el área de distribución, en donde se vio muchísima innovación en el último año y medio, porque hubo que digitalizar los canales tradicionales de distribución y generar formas alternativas de distribución, pero también hubo mucho en el área de mejorar esa etapa de uso y tener un producto en donde el siniestro se pudiera hacer digitalmente, donde no hubiera necesidad de tener que ir a llevar una documentación, tener una persona que fuera a revisar el siniestro y el daño en una propiedad. Y luego hubo que cambiar mecanismos y reglas de suscripción. Por un lado, para generar nuevos tipos de reglas de suscripción que permitieran suscribir sin ciertas cosas. En el área de vida y salud, por ejemplo, es un ejemplo claro, la necesidad de poder suscribir con 4 preguntas sin realmente afectar demasiado el resultado. Y la capacidad de adaptar las reglas de suscripción a nuevas realidades que generó la pandemia. Y por último, también hemos tenido un gran impacto en nuevos productos de microseguros, apuntando a el área de diagnóstico del COVID, el transformar productos existentes para que ahora tuvieran en cuenta este tipo de riesgos que normalmente habrían estado excluidos bajo las cláusulas que excluyen las pandemias, y el haber encontrado la oportunidad de decir hay productos que ya existían pero que tenían muy baja penetración, como por ejemplo el de Business Interruption, y que ahora se volvieron muy importantes porque el impacto que tuvo la pandemia en la generación de negocio y la gran mayoría de la tela productiva de los países del mundo fue brutal. Entonces, hay muchas áreas en donde vamos a poder ver que estas fuentes de riesgo, estos shocks exógenos, afecten la generación de soluciones. Yo me voy a enfocar sobre todo en lo que tiene que ver con el área de generación de producto y la parte de distribución, que fueron las que vieron más cambio en los últimos 18 meses. Cuando nosotros miramos todos estos riesgos, y voy a hablar de muchos de ellos,
todos tienen impactos en distintas áreas de la cadena de valor, pero sobre todo lo que nos pasa cuando empezamos a intentar explicar a cómo generan innovación algunas de estas fuentes de riesgos y estos riesgos emergentes, la imagen se complica muy rápidamente, porque todos estos riesgos están interconectados y generan contagio hacia otros riesgos y amplifican o mitigan otras fuentes de riesgo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que se ve en los últimos 10 años a este tipo de riesgos emergentes que fueron apareciendo en distintos momentos de la última década y sobre todo en los últimos 18 meses después de la situación de pandemia en la que se encuentra el mundo? En primer lugar, hubo un gran proceso de digitalización. La digitalización de los canales tradicionales de distribución y la generación de nuevas formas de distribución que fueran digitales, ya sea directas o intermediadas. Luego hubo una automatización y digitalización de todo lo que es el backend, de todo lo que es la parte de las funciones técnicas de las empresas y integrar dentro de esa digitalización y automatización nuevas fuentes de datos para entender riesgos de otra manera o para entender nuevos riesgos y también entender si había nuevas formas de mutualizar el riesgo más allá de la forma tradicional en la que se mutualiza el riesgo en los productos de seguros tradicionales. Sobre todo en los últimos 5 años hemos visto mucho de nuevos tipos de productos. Yo hoy me voy a enfocar sobre todo en soluciones que generan un nuevo producto. No me voy a enfocar en la digitalización del backend, la analítica avanzada para generar nuevos modelos actuariales, todas cosas a las que también me dedico, pero la idea era enfocarnos en soluciones innovadoras en vista al cliente, en soluciones que realmente permitieran generar un producto diferente. Los productos más diferentes que se encuentran en el mercado son aquellos que están basados en uso, son los productos que son de on demand y que se pueden consumir episódicas, o sea, para un cierto momento del tiempo, lo que llamamos embedded insurance o seguros auxiliares, que es un seguro que está adentro de otro producto y que prácticamente está invisible. Los productos dinámicos, que son productos que están modularizados y que permiten cambiar su estructura, no solamente su precio, sino que optimizan su estructura y sus componentes dependiendo del segmento o de la persona que está intentando comprar ese seguro. Y luego, nuevo tipo de productos, es decir, productos que atacan riesgos que no existían o que son nuevos en la forma en la que mutualizan un cierto riesgo. Entonces, ¿quién genera las soluciones y cómo se generan las soluciones frente a toda esta presión que hay de todos estos catalizadores de la innovación para generar soluciones innovadoras? ¿Es el ecosistema de InsurTech? En principio podemos decir que sí. En la pandemia, si algo vimos es que el sector asegurador, después de un pequeño momento en donde fue como el ciervo que queda paralizado frente a las luces de un coche en el primer trimestre del 2020, donde se paralizó todo, el nivel de inversión en InsurTech no solamente volvió a la tendencia anterior, sino que en el 2021 ha pasado todos los récords históricos, tanto de crecimiento, la última vez que había crecido tanto había sido en el tercer trimestre del 2018, hasta en la magnitud. Entonces, son 4.800 millones de dólares que se agregaron en el último trimestre en inversión de InsurTech y ya en lo que va del año 2021 hemos pasado los años anteriores en su totalidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que la inversión en innovación a nivel de seguros no ha bajado y se ha acelerado de cierta manera gracias a la pandemia. Cuando miramos los números, realmente vemos que este año ha sido un año excepcional. La pregunta es, ¿hacia dónde va ese dinero y en qué está apuntando, o sea, a qué está apuntando esa inversión? En principio, gran parte de esa inversión sigue enfocada en las áreas de distribución. Se ve que en el área de vida y salud hubo un mayor enfoque en el área de distribución que en áreas de back office, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con analítica, automatización y robotización, y el enfoque realmente se fue a mejorar el área de distribución. En el área de no vida está bastante cercano a la tendencia que hemos tenido en los últimos 10 años, y esa área de distribución sigue siendo importante, pero no ha sido tan radical el cambio ni significativo después de la pandemia.
¿qué tipo de empresas podemos ver que realmente han ido acumulando inversión y hacia dónde está yendo esa inversión? Yo creo que hay dos cosas que decir. Primero, el año 2021 ha sido el año de las mega rounds. Hemos tenido a WeFox con 650 millones de dólares, a Extent con otra cantidad de 260, Bot My Many también 260. Muchísimas de estas empresas han tenido rondas muy grandes y algunas de ellas han sido súper tempranas. Es decir, han tenido ese nivel de capitalización muy temprano en su ciclo de madurez. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que algunas de estas empresas pudiesen haber convencido al mercado de que tienen una solución que les va a permitir atacar un problema rápidamente. ¿El mercado cómo lo ve? ¿Cree que realmente estas empresas, por lo menos para las que han ido después, o sea, han hecho un exit y están cotizando en bolsa, el mercado cree que estas empresas realmente están generando innovación? La verdad que, como vemos aquí, la respuesta es un poco mezclada, ¿no? En principio, como pasa mucho en los nuevos tipos de mercados y con empresas de tecnología, la gran mayoría de las acciones de estas empresas se mueven juntas. En el último trimestre han ido a la baja y es como que el mercado todavía no es capaz de dar una voz y una presencia autónoma a cada una de estas empresas. Es decir, Insurtech sube, Insurtech baja, pero la distinción entre lo que está haciendo Root y lo que está haciendo Lemonade y lo que está haciendo Metromile y si realmente va a funcionar, prácticamente no está. Las vemos moverse muy juntas. Entonces, es un área en donde el mercado todavía no se termina de dar cuenta si esta innovación realmente va a ser todo lo redituable que se piensa que puede ser. ¿Qué casos de estudio vamos a mirar hoy? Los estructuré alrededor de ciertas fuentes de riesgo. Entonces, voy a entrar en algunas empresas con un cierto nivel de detalle y en otras con menos, pero simplemente haciendo alusión a cómo muchísimas de estas fuentes de riesgo y estas nuevas fuentes de riesgo generan cierto tipo de soluciones y cómo han interactuado las empresas tradicionales de seguros con las insurtechs, con las big tech, para generar soluciones intentando solucionar o transferir nuevos riesgos o riesgos modificados o riesgos acelerados. El primer riesgo del que voy a hablar es el riesgo del cambio climático. Es un riesgo que tiene un gran impacto en la industria aseguradora, como todo el mundo sabe, porque claramente afecta todo el área de no vida en forma significativa, tanto en niveles en seguros de empresas como en seguros personales. Entonces, ¿qué es lo que se ve en el área de cambio climático? Se ven distintos tipos de innovación. Por un lado, ha habido una gran proliferación en los últimos años de índices de climáticos, scores de riesgo climático relacionados específicamente con algún tipo de fenómeno de catástrofe natural, ya sea huracanes, o sea cierto tipo de vientos, o sea sequías, o sea inundaciones. Y en base a estos índices se han ido mejorando los modelos analíticos que intentan predecir y todo lo que es la predictiva analítica utilizando inteligencia artificial y analítica avanzada para predecir este tipo de eventos y mejorar, sobre todo a nivel de reaseguro, los tratados alrededor de este tipo de riesgos. Luego, en el contexto de los seguros personales, han ido apareciendo muchísimos microseguros y seguros paramétricos, como por ejemplo el de Raincoat en Puerto Rico, que permiten que uno tenga acceso a un pago de una lump sum en el caso de un cierto tipo de evento climático, es decir, un viento que supere un cierto tipo de límite de velocidad o un earthquake, un terremoto que tenga un cierto índice mayor de X en la escala Richter. Entonces, este tipo de productos son productos que no realmente cambiaron el producto, pero que están intentando cubrir para ciertas poblaciones donde hay subaseguro, ¿no? Y hay baja penetración, generar productos que generen un alivio prácticamente instantáneo, aunque realmente no terminen de solucionar el problema de la transferencia de riesgo, que es el caso de los microseguros y muchos seguros paramétricos, para la base, lo que llamamos la base de la pirámide, y luego productos que han ido sofisticando sus modelos.
En el contexto del CESTI, por ejemplo, este año se vio una partnership con Cincinnati Seguros en donde se desarrolla un seguro para los incendios, que han sido un gran problema en Estados Unidos en los últimos años, de forma tal de que ese modelo analítico se incluye en un producto que ya existía, que es el Z-Fire de Cincinnati. ¿Qué otras cosas se están haciendo a nivel de innovador, a nivel de cambio climático? Una de las cosas que creo que es interesante son los bonos de resiliencia. Bueno, los estoy traduciendo de esa manera, no sé si lo llamaríamos así en español o no, pero estos Resilience Bonds tienen la idea de que en un mismo bono uno puede desarrollar, o sea, financiar el desarrollo de infraestructura que va a resistir a ciertos riesgos climáticos al mismo tiempo que generar primas para asegurar ese riesgo climático. Es una idea que Willis Towers Watson empezó a trabajar hace ya muchísimos años y desde 2015 ha sido discutida en el mercado, pero se demoró 5 años en realmente generar el primer bono de resiliencia que se generó en 2019. Y es una idea que se está tratando de vender a nivel de ciudades y de áreas catastróficas, por ejemplo en Estados Unidos o en Europa, que necesitan una gran inversión para desarrollar una infraestructura que pueda soportar el cambio climático y esto llevaría a una combinación de ese vehículo financiero con un producto de seguros. En el área de cyber, que tampoco es un área nueva de riesgo, porque hace 10 años que hablamos de todo lo que son los riesgos cibernéticos, pero que en su momento fue considerado un riesgo emergente, tenemos también en los últimos años como una consolidación del sector en cierto tipo de soluciones innovadoras para seguros. Entonces, algunas de las cosas interesantes que pasaron este último año y medio tienen que ver con empresas que lograron llegar a la industria aseguradora con una metodología para generar un índice de riesgo a nivel de ciberseguridad en empresas, sobre todo en el contexto de las empresas de tamaño pequeño, o sea, de micropymes y de pymes. Entonces, una de esas empresas es Security Scorecard, que tuvo como una evolución muy interesante. En 2017, AXA Venture Partners invierte en esta empresa junto con muchísimos otros inversores. Luego, esa ABP hace que AXA integre este Security Scorecard en un producto nuevo de seguros y se hace un piloto para entender cuál es el impacto que podría tener este tipo de score en sus reglas de suscripción y para mejorar la suscripción de seguros de empresas a nivel ciber. Y luego eso lleva a que muchísimas otras empresas empiecen a integrar este producto en sus productos de ciberseguridad. Entonces, ¿qué es lo que hizo bien Security Scorecard? ¿Qué es interesante de esta solución? Que es una solución que había muchísimas empresas en el área de seguridad y muchísimas de estas empresas estaban generando el mismo tipo de approach. Un score que me decía si la empresa X era un C, una B o una A y cómo era su récord en área de ciberseguridad. Security Scorecard tenía 2 componentes. Un componente que permitía la productización el producto de seguro de riesgo cyber con este índice en forma rápida, es decir, tenía un nivel de integrabilidad rápido en los sistemas de los aseguradores tradicionales y por otro lado generaba como un programa de intervención para aquellas empresas que estaban muy bajas para que pudieran cambiar y mejorar ese rating. Entonces, es un ejemplo interesante de la colaboración entre una InsurTech y la industria aseguradora. El segundo caso que es interesante es este caso, que es bastante más reciente porque es de marzo de este año, que tiene que ver, a mí me gusta mucho este caso porque es un caso que agarra el concepto del riesgo emergente del área cibernética y genera un producto de embedded insurance, es decir, ese producto que está dentro de otro producto que casi no se ve y que se vende como parte de otro producto, en este caso la nube de Google. Es decir, Allianz Global Corporate Specialty y Munich Re generan este producto que se llama Cloud Protection Plus y es un producto que solamente se le puede comprar, solamente se vende a cierto tipo de clientes que están en la nube de Google y que son parte de un programa de protección de riesgo que apunta a ciertas modificaciones en el área de cyber y de la seguridad de los datos.
Entonces, eso es el primer ejemplo de un producto de cyber que está embedded en una infraestructura, que en este caso es la infraestructura de la nube. El otro producto que tenemos en el área de cyber que ha tenido algo de movimiento este año es el producto de Corbus, que acaba de finalizar una ronda C de $100 millones y que lo que tiene es un producto que permite una venta de un seguro cyber para pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que vemos aquí es un montón de inversión que no viene de la industria aseguradora, que viene de inversores externos a la industria aseguradora y que han apostado por este producto, que es un producto que intenta solucionar el problema del cargo de empresas pequeñas, de empresas con flotas pequeñas, del camión de la panadería y de todo lo que tiene que ver con el área de seguro para empresas, para pymes. Estos productos de cyber se podrían enmarcar dentro de productos que atacan los riesgos que nos genera la tecnología. En muchísimos casos la tecnología a la que se está atacando ahí es la tecnología de estar conectados, la tecnología alrededor de el Internet of Things, de la analítica avanzada, de los APIs y de toda esa infraestructura que conecta a las empresas con sus consumidores, con sus clientes, con sus vendedores y sus canales de distribución y sus proveedores. Entonces, un ejemplo diferente de un riesgo que viene de una tecnología es el riesgo de los contratos inteligentes en la tecnología blockchain. Este es un ejemplo que para mí es muy interesante porque apunta a generar datos en donde no existían y un producto para un riesgo que no existía. ¿Cuál es el riesgo? Existe un contrato inteligente, que es una pieza de código en una blockchain distribuida, que la escribió alguien, que no se puede modificar, y que es muy difícil saber si ese contrato inteligente, que genera una automatización entre partes que tienen conflictos de intereses, realmente tiene el nivel de resiliencia cyber que tendría que tener para no ser hackeada. De hecho, ha habido muchos hacks de contratos inteligentes en el contexto de blockchain. Entonces, ¿qué hace esta empresa? Esta empresa se llama Nexus Mutual y es la primera cooperativa o mutua de riesgo distribuida, codificada, que existe en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Generaron el mismo concepto de una mutua en UK, o sea, en el Reino Unido, y transformaron ese concepto de mutua en un código en donde hay una red peer-to-peer de personas que cuando acceden a esa red distribuida en la blockchain, porque nadie es dueño de lo que hay ahí, porque está distribuido y no está centralizado y por lo tanto no tiene un dueño, cuando uno se junta a ese network pasa a ser dueño y participante en esa cooperativa de riesgo distribuido. ¿Cuál es el segundo problema que tenían? Bueno, normalmente las mutuas no es una idea nueva, es una idea que hemos tenido por cientos de años, pero hasta ahora era muy difícil llevar a escala a estas mutuas. Con la blockchain eso no sería un problema. Ellos tenían otro problema y era que además de querer generar esa mutua codificada y esa automutualización de riesgo en un contexto de la tecnología blockchain, querían hacerlo para atacar un riesgo que no existía, que era el riesgo de los contratos inteligentes. Entonces no había precios, no había un mercado para generar esos precios y sobre todo no había ningún tipo de datos de siniestralidad que se pudieran utilizar, porque habían sido siniestralidades como muy esporádicas y no se sabía exactamente el nivel de daño que había generado los distintos hacks de los distintos contratos inteligentes. Entonces, una de las cosas que hace Nexus es dice, bueno, voy a generar un nuevo mecanismo para generar este precio. Y es un mecanismo en donde el que participa va a hacer una apuesta sobre cuán resistente cree que es ese contrato inteligente. Entonces genera como un mecanismo de apuestas en donde si el contrato inteligente luego es hackeado, yo voy a tener que pagar parte de ese siniestro, porque yo dije que ese contrato inteligente era seguro. Y de esa manera, con un mercado de predicción de la resiliencia de esos contratos inteligentes, se genera un mecanismo que genera los precios para este tipo de productos. Entonces, la idea que tuvo Nexus Mutual es una idea que es brillante en muchos sentidos, porque utiliza un nuevo modelo de negocio en donde hay una automutualización de riesgos
que no es tan nueva porque es la idea de la mutua de toda la vida, pero que ahora está estructurada de una forma descentralizada, escalable, con transparencia, logran registrar esto a nivel de regulador de UK, no como asegurador, sino como una cooperativa de riesgo codificada, y además generan un mecanismo de precio que no existía para un riesgo que hasta ahora no se sabía cómo valorar. El desarrollo es un desarrollo que ha llevado muchos años, o sea, están en este proceso desde hace 5 años, pero es un desarrollo que permite transparencia, que tiene funcionalidad para el consumidor, o sea, que realmente apuntó desde el principio a salir del nicho. Y la proyección que esta empresa pretende tener es una proyección en donde empiezan con una cobertura para esos contratos inteligentes, pero luego pasan a otras coberturas relacionadas con el ecosistema de blockchain y realmente luego pasan a áreas más tradicionales de riesgo del mercado asegurador. Con el boom de las finanzas descentralizadas es un tipo de solución que realmente es necesaria en ese ecosistema y que está empezando a generar cada vez más adeptos. Luego tenemos otro tipo de riesgos. Entonces, ¿qué tipo de riesgo es este? Es un riesgo que pasa por segmentos que consideramos de demasiado alto riesgo, es decir, segmentos que pensábamos que capaz que no eran asegurables o que eran asegurables a un precio muy alto. Hay muchísimos tipos de soluciones para este tipo de segmentos. Yo me voy a enfocar en las que realmente están apuntando a entender o modificar el comportamiento humano para cambiar la forma en la que se puede tarificar un riesgo o mitigar o prevenir un riesgo en el futuro. Entonces, hay todo un área, y va a ser difícil resumirla en 5 minutos, porque normalmente doy un curso de 16 horas sobre esto, que utiliza herramientas del área de Behavioral Economics para transformar los productos de seguros teniendo en cuenta el comportamiento del consumidor. Y muchísimas veces tenemos modelos que utilizan el comportamiento del consumidor para la optimización de precios, por ejemplo, o para la mejora a nivel de etapas de preventa o de retención a etapas de postventa. Pero yo me voy a enfocar en algunos ejemplos que cambian el producto, es decir, cambian la forma en la que la gente interactúa con esa fuente de riesgo para volverse menos riesgosa o para entender de mejor manera si realmente ese riesgo es muy alto o más alto que en la población normal. Los primeros en intentar hacer esto en forma visible fueron Lemonade. Lemonade ha realmente evolucionado hacia ser una empresa bastante más tradicional en su approach para seguros, pero en su momento utilizaron muchas de estas herramientas para estructurar el producto y para generar fricción en los comportamientos que queremos minimizar y eliminar la fricción en los comportamientos que queremos fomentar. Generar la motivación de la visibilidad de ese seguro, de que si Lemonade tiene un exceso de ganancias, eso se dona a la fundación a la que yo quiero, o yo elijo donar dinero, y todo lo que tiene que ver con principios que se llaman de compromiso y consistencia, que refuerzan la relación del asegurador con el cliente. ¿Qué otras empresas están haciendo esto? Muchas empresas están apuntando a entender el comportamiento de la gente simplemente para poderse quedar con el mejor pool de riesgo, ¿no? Y para poder quedarse con el que ya camina los 10.000 pasos por día, el que ya maneja en forma segura. Y muchas de las interacciones que hay que son de comportamiento, normalmente no cambian el comportamiento de las personas que realmente pueden tener un riesgo mayor, ya sea porque tienen diabetes, porque tienen una enfermedad que afecta su calidad de vida y que va a ir degenerando en el tiempo, porque son jóvenes y todavía no conducen de una cierta manera. Entonces, la pregunta es, perfecto, por un lado yo puedo usar los datos para quedarme con los mejores segmentos de riesgo, pero ¿yo puedo cambiar el comportamiento? Hay empresas que creen que sí. Y esta empresa ha estado mucho en los periódicos en los últimos años porque tiene un approach que realmente si uno mira el ABC de cada una de las cosas, de Environmental Theory, de los principios de persuasión, del stickiness de un producto, Root los aplica a todos. Y en esencia lo que hace es, le permite a un cliente tener un seguro gratis por un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo, como contraprestación a ese seguro gratis, se monitorea la forma en la que conduce esa persona y luego se le ofrece un producto que esté alineado con su estilo de conducción. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en estos nuevos productos InsurTech,
parecería ser que todos tienen como esa visión linda de el seguro moderno y digital, pero va mucho más allá. En cada una de estas en cada uno de los elementos de los apps y de la interacción con el cliente hay muchísima ciencia que lleva a que ese producto se comporte de esa manera. Bueno, avanzando ahora a la parte de productos que son un poco más complejos y que la pandemia ha generado la necesidad de tener mejores productos en esta área porque se han borrado los límites entre lo personal y lo comercial y el uso de recursos a nivel personal y a nivel comercial, encontramos un montón de productos que apuntan a la gig economy, que es ese trabajador independiente que trabaja en momentos del día, a las economías colaborativas y a el sector de las micropymes. Entonces, la realidad es que ya en la gig economy se nos genera un problema, que es que dependiendo del momento del día, tenemos un mismo recurso, ya sea una vivienda o un coche, que va a tener distintos tipos de uso. Ningún uso, un uso comercial, un uso personal, otro uso comercial, con distintos perfiles de riesgo. Entonces, se ha apuntado a generar soluciones para este tipo de productos. Luego están las economías colaborativas que amplifican ese fenómeno, porque por un lado hay un uso híbrido comercial y personal de un recurso, pero por otro lado a eso se le agrega lo que llamamos el network effect, es decir, toda la dinámica de interacción que se genera en estas plataformas de economías colaborativas. Entonces, aquí tienen un montón de ejemplos que necesitan nuevos productos de seguros porque esas economías colaborativas utilizan los recursos en una forma diferente a como se utilizaban antes y por lo tanto los tenemos que asegurar en forma diferente. Pero por otro lado está todo el concepto de el seguro colaborativo, con un gran ejemplo que es Wisura en Latinoamérica, pero también con muchísima experimentación entendiendo de cómo funcionan este tipo de productos, qué tamaño de grupo o de interacción o de nivel de conexión entre las personas en un grupo es necesario y es óptimo en China, en donde se hizo mucha experimentación en este tipo de peer-to-peer insurance. Y aquí abajo tenemos el ejemplo de Timbrella, que es una empresa, una insurtech rusa, que apunta a... Hay una discusión de qué siniestros se pagan y la gente define cuánto aporta para pagar cada siniestro en un contexto de un seguro de peer-to-peer. En Inspire, por ejemplo, el seguro es tradicional y lo que está pooled es el pago del deducible. Es una empresa francesa. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo la realidad de este tipo de procesos productivos diferentes ha generado nuevos productos. Y luego... hay un montón de empresas y tengo muchos casos de uso que si les interesan, en los últimos 2 informes trimestrales que hemos hecho de InsurTech hay un foco especial en este tipo de productos, en donde se generan empresas que o están apuntando a riesgos nuevos y emergentes, como en estos casos, o que están apuntando a una solución que genera más datos o minimiza el área o genera mayor eficiencia en el área de siniestros. Voy a pasar al último caso de uso de esta área, que tiene que ver con una empresa que generó un producto solamente para lo que son ride-hailing services y lo que tiene que ver con Uber, Lyft, Cabify, etc. El producto se llama Buckle y se vende como un producto de carácter muy social porque la empresa apunta a permitirle a todos los conductores que son conductores de una clase media emergente y que normalmente tiene muy malos credit records en Estados Unidos, el acceder a un producto que sea pagable para poder utilizar su coche en el contexto de una Transportation Network Company como por ejemplo Uber. Tengo varios casos más, el que tenga interés les podemos hacer llegar el informe, pero voy a pasar a la pandemia. Y muy rápidamente en la pandemia, lo que más cambió fueron estas áreas, ¿no? Las áreas de distribución y las áreas de uso. Entonces, en el área de distribución, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Por lo pronto, hubo una digitalización de los jugadores de distribución más tradicionales, pero también se generaron nuevos tipos de modelos de distribución y se aceleraron mucho las capitalizaciones de empresas que se apuntaban a nuevos modelos alternativos de distribución. Entonces, esto, por ejemplo, son players de la parte más tradicional,
pero para mí los que son más interesantes realmente tienen que ver con la proliferación, y aquí faltan Rastreator y faltan muchos que ya tienen muchos años de evolución, pero también hubo nuevos players como Next, que llevó una gran capitalización en el primer trimestre del año pasado, o como The Zebra, o Pi Insurance, que apuntan a la comparación y la agregación de ciertos productos junto con un componente de concierge para productos muy específicos, ya sea para pymes o en un cierto tipo de riesgo. En esta área, Bought by Many, que acaba de recibir una capitalización de $350 millones, es una empresa que realmente logró hacer esa idea de que yo intermedio un colectivo y que pasó a ser como un grupo de afinidad, no de una empresa, sino un grupo de afinidad que no existía. Entonces, primero genero ese grupo de afinidad en un contexto de peer-to-peer y luego les encuentro el producto en este contexto de seguro de mascotas en el Reino Unido que acaba de despegar y que durante la pandemia recibió muchísima capitalización. Y por último, estos dos, uno en el área de vida y uno en el área de no vida, que son plataformas que se vuelven mercados de productos de seguros, en donde realmente se conecta al consumidor con la empresa, con el distribuidor. Y Boltec es un caso muy interesante que acaba de recibir mucha capitalización, es un caso muy grande en Asia, no sé si George habló de él, pero realmente lo que logra es generar nuevos productos de seguros en forma rápida y conectar distintos segmentos, distribuidores, consumidores directos, consumidores a través de intermediación, con distintos productos de seguros. Tiene en este momento casi 8 millones de consumidores, está en 3 continentes y genera primas de más de $5.000 millones al año. Entonces, ¿qué hizo durante la pandemia? Logró muy rápidamente hacer en menos de un mes nuevos tipos de productos que conectaban ciertos ecosistemas que ya estaban digitalizados y existían con ciertos productos, como es el caso de Rabbit Line en Tailandia. Entonces, este tipo de producto, además de que compró componentes tecnológicas y las integró en el ecosistema para permitir fijarse o sea, cómo asegurar cierto tipo de bienes, como por ejemplo todo lo que podía tener una pantalla, o sea, electrónicos, teléfonos, laptops, etcétera, pero también tuvo la capacidad de conectar muy rápidamente con los sistemas core y desarrollo de producto de muchas empresas para generar un producto en muy poco tiempo. Es el primer unicornio que ha llegado a unicornio en la serie A nivel de seguros y que generó, o sea, es una empresa que se lanzó el año pasado en el medio de la pandemia y que este año ha obtenido una capitalización de 180 millones. O sea que es realmente interesante la forma en la que lo hacen porque son un mercado, pero también generan la solución aseguradora innovadora que se necesita para ciertos clientes. Y por último, porque las empresas aseguradoras también han hecho gran parte de la innovación, quería hablarles de Chubb Studio. Chubb Studio, la verdad es que habla por sí mismo desde un punto de vista de seguro, de soluciones que se generaron, y en la pandemia el poder tener esta capacidad de que cualquier desarrollador, ingeniero informático que trabajara en una startup pudiera generar una solución de seguros en forma rápida, les permitió salir con Nubank Vida en Brasil, en una colaboración con el banco digital Nubank, en menos de un mes sacar un producto de protección de COVID con DBS, que es el banco más grande del sureste asiático, y el desarrollo de otro producto análogo pero diferente con Grab, que es una gran startup de la economía colaborativa en Asia, también en menos de un mes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita cuando nosotros queremos hacer este tipo de innovación? En primer lugar, tenemos como dos áreas de necesidades o de capacidades que desarrollar. La primera tiene que ver con la sofisticación técnica. Se necesita poder tener una plataforma de desarrollo de productos unificada, el tener una visión de ese Customer Lifetime Value para poder fidelizar a un cliente entrando con un producto muy simple de fácil venta y luego complejizar y maximizar esa cadena de valor. La capacidad de tener suscripción y tarificación que sea dinámica. El buen uso, y es un uso que tiene que ser flexible y eficiente de datos externos, y todo lo que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en tiempo real. Y cuando digo decisiones en tiempo real no me refiero a tomarlas siempre segundo a segundo. La decisión en tiempo real es la decisión que le hace llegar la información necesaria al tomador de decisión en el momento necesario. Y eso puede ser un suscriptor, puede ser un agente, puede ser una persona a nivel de procesamiento de siniestros, o puede ser
un agente artificial, inteligente, que necesita, por ejemplo, combinar distintos componentes para producir un producto. Entonces, estos son los ingredientes que muchísimas de estas empresas tienen como para poder generar estos productos innovadores. A nivel de diseño de producto, la modularización del producto es muy importante. Esta modularización permite que el producto se adapte a las necesidades de distintos clientes en tiempo real, de forma presegmentada, permite que se haga un mejor uso de la etapa, se haga un mejor desarrollo de la etapa de uso del producto, permite agarrar ciertos tipos de riesgos y generar productos de bundling y de paquetes, y eso apunta a llegar a un producto de creación dinámica, es decir, que en algún momento yo ingrese mis datos y a mí se me ofrezca un producto para mi perfil de riesgo, mi apetito, mi elasticidad de precio, que sea diferente de que se le ofrece a otra persona. Todo dentro de un marco regulatorio que lo permita, no teniendo discriminación, etc. ¿Cuáles son las 5 áreas en las que hay que enfocarse? La primera tiene que ver con los modelos operativos que tenemos hoy, no todos funcionan. Tenemos que entender quién decide qué cosa y cómo las funciones técnicas core pasan a ser funciones de decisión de negocio. El área de datos, de dónde vienen esos datos, qué datos, hay una misma visión del dato en toda la empresa y en todas las funciones, la transversalidad del dato, la transversalidad de la infraestructura y el permitir una estructura que sea flexible. Y luego, lo que tiene que ver con cómo entendemos al consumidor y cómo entendemos el canal. Entonces, los esfuerzos para este tipo de soluciones son esfuerzos que se enfocan en avanzar estas 5 áreas para generar una solución. Uno no puede generar una solución de seguros de un día para otro sin tener estas 5 cosas alineadas y tener una estrategia para estos 5 elementos. Entonces, bueno, la idea de hoy era realmente explicarles el impacto de nuevas fuentes de riesgo y sobre todo de la pandemia en el sector asegurador y de cómo muchas empresas han utilizado este tiempo para cambiar la forma en la que hacen las cosas. Y los dejo con esta idea y pasamos a una etapa de preguntas y de discusión. Espero que les haya servido el contenido y quedo abierta para las preguntas. Magdalena, muchas gracias por tu completa presentación. Efectivamente, tenemos varias preguntas que estamos recibiendo aún en la plataforma del público que nos acompaña. La primera de ellas plantea qué características debería tener un producto de seguros de personas que sea innovador en el contexto de un país latinoamericano como lo es Colombia. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué ingredientes deberían tener estas apuestas? Yo creo que los productos para personas innovadores que están funcionando en la gran mayoría de mercados, incluyendo muchos mercados latinoamericanos, son productos que combinan un cierto nivel de sofisticación técnica con un cierto nivel de sofisticación digital. Nosotros cuando entramos a cualquier mercado hacemos análisis para clientes que quieren entender cuál es la solución que va a funcionar en un mercado. El desarrollo, por ejemplo, de los mercados telemáticos en Brasil no tiene nada que ver con el de México, no tiene nada que ver con el de Perú. Y quizás la necesidad de una sofisticación técnica en un mercado muy duro es muy distinta de en una muy blando. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender dónde está el mercado, dónde están los frontrunners del mercado y si el mercado se está moviendo ese nuevo tipo de producto. Yo creo que es algo de lo que se olvidan muchas empresas. Es difícil decirlo como un blanket statement. Hay países como Alemania donde el mercado está acostumbrado a la modularización, elegir 300 cosas y hacer el componente, o sea, y que se modifique el precio y armar el seguro que quiere. Hay otros mercados como Brasil, lo mismo Estados Unidos, donde está acostumbrado a que le den un producto y un precio, y mucha gente que ni siquiera mira las coberturas que hay. Yo creo que a nivel de personas, la clave realmente está en generar un producto que tenga un nivel de modularización que sea adecuada al mercado, y a veces esa modularización es distinta para un nivel, para un segmento de población que para otro, pero que los datos por detrás del producto y la construcción del producto, la forma en la que está codificado ese producto en el core, sea modularizada para que uno pueda tener datos de modularización de siniestros, datos modularizados de siniestros por componente, y donde se pueda hacer una optimización de la composición. Entonces, ¿cuál es la receta del éxito? La receta del éxito realmente es poder hacer esa experimentación a tiempo real.
Las empresas como Google hacen 7.000 experimentos al año, Netflix hace 1.000 al año, y ahora capaz que están haciendo más porque están con mucho más competencia. Y las empresas de seguro, las más innovadoras, no llegan a hacer ni 100 experimentos al año. La capacidad de poder tener distintos productos en el mercado y testearlos es imprescindible. Y yo creo que los componentes de la digitalización van mucho más allá de que se pueda vender en canales digitales. Tiene que ver con el armar el producto en forma digital. Y dependiendo del mercado y dependiendo del segmento, ese producto tendrá un componente telemático o no lo tendrá, tendrá un componente más dinámico o no lo tendrá. Yo creo que es muy difícil decirlo sin estar en un caso de tal mercado, tal segmento, tal línea de negocio. Muy bien. Esta pregunta creo que puede abordar con más alcance la inquietud anterior. Esta pregunta plantea, ¿tú crees que el aumento en el monto de las inversiones en InsurTech va a generar innovación disruptiva o será que esas inversiones lo que van a hacer es perfeccionar el tipo de InsurTechs que ya conocemos? Es una muy buena pregunta. Dos cosas. En primer lugar, hay muchísima inversión que se está generando, que en mi opinión a veces se está generando muy temprano. Hay muchas empresas yendo por una IPO con un nivel de madurez muy bajo. Entonces, hacia dónde está yendo el capital siempre es una señal de lo que el mercado piensa que puede llegar a generarse en este sector, pero también es cierto que estamos en un momento en un mercado muy bullish, ¿no? Y que no necesariamente todo va a generar oro. De hecho, en los últimos 10 años estimamos que unas 500 InsurTechs de capitalización significativa desaparecieron. Yo creo que en este momento el enfoque está en nuevos productos y nuevas maneras de distribución. Al principio hubo un gran enfoque en Customer Centricity, el producto que quería el consumidor, de players que no eran de la industria. Luego la industria entró en este ecosistema y redireccionó la agenda hacia soluciones para más eficiente, más barato, más rápido, más digital, y todo lo que tuvo que ver con la robotización, automatización y digitalización de procesos internos y la mejora de modelos dentro de un modelo de negocio existente, o sea, los modelos actuariales, por ejemplo, ¿no? El uso de analítica predictiva, el uso de inteligencia artificial. Eso no generó nuevas soluciones, generó un cambio significativo y una mejora en la forma en la que vemos los riesgos del producto tradicional. Estos últimos 18 meses han visto inversión hacia nuevos productos y hacia ciertos nuevos modelos de negocio, sobre todo en el área de distribución e interacción con el consumidor. Si se sostiene, no se sabe, pero la realidad es que los últimos 2 trimestres fueron algo que no esperaba nadie y que la tendencia se está sosteniendo hacia esas áreas de distribución o de nichos de nuevos tipos de productos o de productos que tienen que ser modificados porque van para nuevos mercados, como el área de las pymes. Muy bien, la siguiente inquietud plantea qué nuevos tipos de productos de seguros serían mejores para asegurar los riesgos emergentes. Al principio, por ejemplo, cuando un riesgo es emergente, lo que pasa es que nosotros no tenemos suficientes datos de la siniestralidad de ese riesgo como para poder generar modelos actuariales que nos permitan generar un buen producto de seguros o un producto de seguros que no ponga al asegurador en riesgo. Al principio, cuando uno trataba de cubrir estos nuevos riesgos emergentes, la gran tendencia que tuvo la industria en los últimos 10 años fue de generar productos muy restringidos, o de microseguros o de on-demand, que permitían cubrir ese nuevo riesgo de, bueno, yo tengo mi casa y tengo mi seguro de hogar personal, pero cuando tengo mi casa en Airbnb, esas 3 noches compro una cobertura comercial de 3 noches. Entonces, al principio, la primera reacción que tiene el mercado cuando hay una fuente de riesgo emergente es acotar el nivel de cobertura o de hacer como o divorciar el producto del daño, ¿no? Y generar ese producto paramétrico que no está basado en la indemnización. Ahora estamos viendo como un cambio hacia... Hay cierto tipo de productos que son commodities, que son muy estándar, que los estamos viendo cada vez más en ese modelo de embedded insurance. Entonces, esos no son de fuentes de riesgo emergentes, son productos tradicionales que están tan comoditizados que se pueden vender a través de canales de afinidad,
ya sea existentes o nuevos, tradicionales o alternativos. Y luego, para las nuevas fuentes de riesgo, se está trabajando en generar fuentes alternativas de datos, es decir, encontrar datos que tengan una señal que nos permita hacer modelos actuariales, aunque no sean el dato tradicional de siniestros. Entonces, ahí no se está apuntando a un nuevo producto. El producto sería un producto de estructura tradicional, pero lo que está donde se genera la innovación es a nivel de reglas de suscripción y de modelos de tarificación. Entonces, el esfuerzo para las fuentes emergentes de riesgo es mucho más en esas tres áreas que en el área de cómo lo distribuyo o si el producto es súper digital. El primer esfuerzo en áreas de fuentes de riesgo emergentes es entender ese riesgo emergente, cómo se tarifica. Magdalena, tú nos hablaste sobre productos modularizados y dinámicos en cuanto a su diseño. ¿Tú crees que este tipo de productos se pueden utilizar en mercados emergentes como el nuestro y consumidores que de pronto están menos educados financieramente? Yo creo que sí, porque hay como un concepto que no siempre queda claro cuando uno habla de productos modularizados. Normalmente cuando uno habla de un producto modularizado, el consumidor y el asegurador entiende que es un producto en donde el consumidor va a tener que tomar muchas decisiones, ¿no? De qué tipo de cobertura quiero, de cómo la voy a tomar, de si quiero este componente o no quiero este componente, esta cobertura extra, el coche de auxilio, etc. Hay mercados, como por ejemplo Alemania, donde el consumidor está muy acostumbrado a este tipo de interacción, que realmente tiene una sensibilidad de precio a nivel de componente. El producto modularizado es un producto modularizado en la forma en la que se genera en el asegurador. Y eso no implica que llegue en forma modularizada al consumidor. De hecho, las empresas que tienen productos muy modularizados, en algunos mercados los llevan con todo ese proceso de decisión y en otros mercados los llevan como un producto hecho. El caso de Lemonade es, por ejemplo, un buen ejemplo. Lemonade en Alemania, para el seguro de hogar, permite tomar todas las decisiones que el alemán está acostumbrado a tomar en ese contexto. En Estados Unidos, el consumidor estadounidense está acostumbrado a que contesta ciertas preguntas y le van a dar un precio para un producto. Pero ese producto que no es modular a nivel de punto de venta, sí es modular para atrás. Es decir, Lemonade hace una optimización de qué coberturas le da a ese cliente y no a otro cliente. Entonces, es importante el entender que la modularización no siempre es una modularización en vistas al cliente, es una modularización en vistas a nuestros sistemas, a los datos que generamos, a la capacidad que vamos a tener de optimizar no solamente el precio, sino la composición de un producto. Muy bien, bueno, y esta sería la última pregunta que tendríamos para poder conversar contigo. Tiene que ver sobre un asunto de especial relevancia y de mucho diálogo, es cómo han favorecido o cómo han dificultado los reguladores a la implementación de las insurtechs alrededor del mundo. ¿Cuál crees tú, en la medida de lo que conozcas, ha sido la mejor experiencia en este sentido? Esa es una pregunta que me encanta. La verdad que todos los reguladores son un mundo, no se puede decir que haya reguladores buenos y reguladores malos. Hay experiencias de sandbox que realmente han dado buenos resultados. En Singapur y Reino Unido son los ejemplos más citados. Hay algunos reguladores en Estados Unidos que están a nivel estatal con ciertos sandbox que están funcionando. Pero también es cierto que hay reguladores que, aunque no tengan una estructura formal de sandbox, sí permiten cierta experimentación o dejan que ciertas estructuras queden por fuera del marco legal para entender cómo funcionan y cómo afectan y cómo servirían a los consumidores. En América Latina, por ejemplo, hay países como Brasil que tienen un sandbox que existe y que está estructurado y que tiene ciertas empresas adentro y que ha permitido que esas insurtechs generen cierta escala e interactúen con los players locales, que tuvo efectos interesantes. Tuvo efectos de que, por ejemplo, ciertas empresas multinacionales de seguros que estaban en Brasil y que a nivel de seguros personales estaban perdiendo mucho dinero y que decidieron quedarse más con la parte de colectiva o con la parte de empresas, pudieron entrar en colaboraciones con insurtechs que se ocuparon de esas áreas personales. O empresas como Caixa Aseguradora, que generó como su propia startup y su propio asegurador directo en un marco que no necesitó a ese sandbox.
Entonces, la realidad es que hoy por hoy la gran mayoría de los reguladores a nivel europeo y a nivel estadounidense tienen unidades para entender las nuevas tendencias de tecnologías y están en un diálogo constante con asociaciones locales de InsurTech o con Startup Bootcamp, con Plug and Play, con el que nosotros también trabajamos. Es decir, en Europa, cada vez que nosotros tenemos una reunión con otros aseguradores y en el contexto de Plug and Play, está el regulador. Entonces, no necesita estar formalizado para funcionar, pero sí necesita ser consciente de los cambios que hay en otros países y sí necesita estar informado. Y yo creo que en América Latina lo que pasa a nivel de muchos reguladores es que la información no se productiza. Es decir, se puede tener unidades que están más o menos enteradas de lo que están pasando en otros lugares, o investigando el área de Open Insurance, pero que no se piensa a nivel de regulador en la implementación de todo eso. Realmente está como en un nivel educacional. Entonces, yo creo que México y Brasil en eso son diferentes. El regulador en Colombia siempre ha sido un regulador muy forward thinking, con muy buena comunicación, y yo creo que Wisura es un gran ejemplo de algo que funcionó cuando nadie lo esperaba, con modelos actuariales que eran dinámicos, con un producto que era distinto y que no se puede registrar como un producto único dependiendo de cómo se vendía y esos grupos que generaban ese seguro colaborativo. Entonces, lo que importa es que el regulador tenga la capacidad y la flexibilidad como para tener esas discusiones y esa capacidad de comunicación. Y no necesariamente que tenga un programa formal de sandbox, que a veces no lleva nada, lleva a hacer un tick y que se manden submissions y que nada de eso progrese. Así que, bueno, es una pregunta muy complicada, no sé cuántos reguladores hay en la audiencia, pero yo creo que la comunicación con el regulador es muy importante y la gran mayoría de los reguladores tienden a tener una postura bastante abierta hoy por hoy respecto de la innovación a nivel de producto. Pues ha sido una conversación muy interesante, igual que la conferencia que nos has compartido en la mañana de hoy, Magdalena. Muchísimas gracias por estar con nosotros en InsurTech Colombia 2021.